Hola a todos, bienvenidos a Growner, el canal que necesitas seguir si en algún momento de tu vida piensas comprar, vender o arrendar una propiedad. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Transitaremos el flujo de una operación de compra-venta para revisar naturalmente el paso a paso. Muchas personas me dicen, Dulce, ¿y ahora qué viene? Bueno, básicamente para eso es este video, para estar ubicados en tiempo y espacio, para saber qué tanto me va a tomar para poder ajustar mis decisiones, saber cuándo programo la mudanza, para saber cuándo tengo que tener el dinero del valevista o cuándo voy a recibir el dinero del valevista. Todas estas cositas las vamos a ir viendo a través de este video, así que no perdamos más tiempo. Comencemos de inmediato. Vayamos directo al punto. Una operación de compraventa se puede transitar desde 4 caminos y básicamente esos 4 caminos van determinados por la forma en la que se compra la propiedad y en la que se vende. Entonces, convengamos que un vendedor puede vender este inmueble desde dos posiciones. Una es que ya tenga el inmueble totalmente pagado, bien sea porque lo compró así o porque fue pagando hasta que ya no le debe nada al banco. O la otra opción es que todavía esté pagando un crédito hipotecario, por lo tanto la propiedad aún tiene una hipoteca. Por el otro lado, como compradores podemos efectuar la operación a través de dos formas, o al contado o con crédito hipotecario. Lo importante es que la mezcla de todas estas variables son las que finalmente nos da como resultado estos 4 grandes flujos. El día de hoy vamos a ver el que es más común, no necesariamente el más importante, pero sí el que es más recurrente en el mercado, que sería una persona que vende su propiedad teniendo un crédito hipotecario y la persona que compra a través de banco. Tal vez me atrevería a decir también que es el más largo de todos. En próximos videos estaremos analizando las otras variables, los otros tipos de flujo, para que estemos enterados en cualquier caso que nos toque pasar. Pasemos entonces a nuestro apoyo visual. Esta es una imagen que nosotros le enviamos a todos nuestros clientes que están a puertas de iniciar un proceso de compraventa una vez que ya tenemos el comprador y vendedor, para saber naturalmente qué flujo es el que aplica. Y lo que queremos hacer el día de hoy es pasar por cada uno de esos puntitos para saber de qué se trata, cuánto se tarda, etcétera, etcétera. ¿Ya? Partamos entonces por el número 1. La promesa de compra-venta. Este es el momento donde las partes dejan por escrito los acuerdos pactados. Es súper importante ser muy detallados en la promesa de compra-venta porque a lo largo del camino puede que hayan discrepancias y siempre podemos volver a lo que fue los acuerdos inicialmente pactados a través de la promesa de compra-venta para poder ir solucionando estas discrepancias. Es importante también dejar esta promesa de compra-venta por escrito. No se puede hacer de forma verbal, debe hacerse por escrito y no necesariamente se debe notariar. Todo documento que uno firme en acuerdo con otra persona y solamente se firme tiene total validez. Así que, ojo, atención ahí. Hay algunas agencias, algunas corredoras de propiedades que antes de la promesa de compraventa puede que te piden firmar alguna carta compromiso o alguna oferta. Es importante saber también que este paso previo o preliminar también es vinculante. Si uno firma una carta compromiso, tiene la misma validez que la promesa. Básicamente la diferencia es que en la promesa somos mucho más detallados. En una carta oferta normalmente lo que se pacta es el precio. Ya, yo te quiero comprar este inmueble por 10.000 UF. ¿Estás de acuerdo? Sí, te lo vendo a ti por 10.000 UF. Ya, ahora hagamos una promesa de compra-venta para poner todos los detalles. ¿Cuándo me la vas a entregar? ¿En qué estado me la vas a entregar? Yo me voy de viaje, ¿me la puedes entregar antes? ¿Me la puedes entregar después? Todo eso va en la promesa de compra-venta. Luego pasamos a la tasación bancaria, que va en simultáneo con la recopilación de antecedentes. A ver, una vez que se firma la promesa de compra-venta, la parte vendedora debe poner a disposición, bien sea a través de su corredor de propiedades o a través de su propia gestión, debe poner a disposición de la contraparte una batería de documentos, ¿ya?, que se necesitan para poder analizar los títulos. Como en este flujo estamos considerando que el comprador viene con banco, estos documentos se les tienen que enviar al banco, ¿ya? Pero en simultáneo, porque esos documentos se tardan un poco de días en poder obtenerlos,
no son tan rápidos. Hay documentos municipales, por ejemplo, que se tardan 7 días hasta 15 días en poder emitir estos certificados. Entonces, simultáneamente se hace la solicitud en el banco de la tasación. En este caso el banco manda a algún tasador, que le decimos un tasador bancario, pero básicamente el banco tiene distintos proveedores de grandes empresas de tasación que le asignan una propiedad para que este tasador vaya, pueda hacer el análisis comercial de la propiedad y determinar cuánto vale esta en el mercado. Para el banco es súper importante este paso porque necesita saber si en efecto el precio pactado que determinamos en la promesa de compraventa se alinea a lo que vale la propiedad en el mercado, porque en el caso de que el precio pactado sea superior al valor mercado, el banco no va a financiar. Entonces, simultáneamente va ocurriendo la tasación y por el otro lado vamos avanzando con la recopilación de antecedentes para el estudio de títulos. Veamos el siguiente punto. El estudio de los títulos. Es aquí donde el banco hace su tarea de analizar todos estos documentos que nosotros le enviamos. ¿Cuánto tarda un estudio de títulos? Depende del banco. No voy a hacer ni publicidad ni para bien ni para mal de ningún banco. Hay bancos que se tardan lo normal, 2 semanas. Hay bancos que están bastante motivados con los ejecutivos de esos bancos y se pueden tardar incluso 1 semana. Hay bancos que son un poco más burocráticos y se pueden tardar 1 mes, mes y medio. ¿Ya? Lo importante saber acá es que pese a que nosotros enviamos unos documentos iniciales al banco, el banco siempre puede solicitar otros documentos adicionales para poder cerciorarse de que ese análisis de los títulos es suficientemente robusto y no tener sorpresas más adelante. El quinto paso sería el borrador de la escritura. Esto lo hace directamente el banco, ¿ya? Una vez que analiza los títulos y dice sí, todo está bien, todo está conforme, estoy dispuesto a prestar, entonces le manda al área legal del banco a que se redacte la escritura de compraventa. Esta escritura de compraventa se la va a mandar a su cliente, en este caso el comprador. Y el comprador tendrá la responsabilidad de notificarle a la contraparte que ya tiene en mano el borrador de la escritura de compraventa para poder firmar. Apenas se recibe el borrador de la escritura de compraventa, cuando uno recibe el mail, vamos a llamarlo así, ya está listo para firmar. Es bastante difícil que el banco acceda a hacer algunas modificaciones en las cláusulas pactadas en ese contrato, salvo naturalmente que haya un error. Y ahí en efecto hay que solicitar y se hace el cambio. Pero apenas llega el correo con el borrador de la escritura, uno puede incluso ese mismo día ir al banco a firmar. Ahora bien, hablemos del punto 6, que es instrucciones notariales o la confección de estas instrucciones. Las instrucciones, en estricto rigor, deberías confeccionarlas un abogado, un corredor de propiedades o alguien que esté intermediando la operación, ¿ya? ¿Qué se dice en estas instrucciones notariales? ¿Cómo se va a documentar el pie? ¿Qué le estamos dejando al notario para que después le entregue al vendedor cuando toda la operación esté completa? Y ahí normalmente también se documentan los honorarios del corredor de propiedades. ¿Por qué lo pongo siempre del punto número 6? Porque solamente uno como asesor inmobiliario, como corredor de propiedades, puede determinar los montos exactos de los valevistas, de los cheques, etcétera, etcétera, cuando tiene en mano la escritura que llegó del banco. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno realmente se puede cerciorar de cuánto es lo que el banco está financiando y sobre todo vamos a saber el día exacto en el que las partes pueden concurrir a la firma. ¿Por qué? Porque si el monto se pactó en UEFs, ese valor tiene que convertirse a la UEF del día en que se firma. Por lo tanto, para yo poder decirle a la parte compradora emite el vale vista, me va a preguntar por qué monto y yo le voy a poder dar ese monto a través de la UEF de ese día. Entonces, primero recibo escritura, después le notifico a mi corredor para que le notifique a todas las partes y el corredor hace la redacción de las instrucciones notariales. Obviamente, ya teniendo listo el tema de las instrucciones y el comprador con los valevistas en mano, se concurre a la firma de la escritura, que en este caso es el punto número 7. En este punto, las partes vienen a la notaría, se les presenta el borrador que ya han revisado previamente a través del mail y simplemente firma. La parte compradora tiene que dejar los fondos en ese momento a través de una instrucción notarial, salvo que se haya pactado de lo contrario en la promesa, porque hay ocasiones donde las partes acuerdan que los fondos se entregan de inmediato directamente al vendedor y el vendedor en esas ocasiones normalmente entrega también las llaves al tiro. Pero esos ya son acuerdos distintos
distintos a lo que es el canal regular. En un canal regular, normalmente el comprador deja el vale vista con instrucciones notariales, se firma y cuando ya el proceso quede todo listo, ahí recién el notario entrega el vale vista al vendedor. Pasemos entonces al siguiente punto, que es el punto número 8 que tengo acá, alzamiento. Este punto es súper importante porque es básicamente donde se comienzan a marcar las diferencias entre este flujo y otros tipos de flujo que veremos más adelante. En el caso del alzamiento, una vez que se firma la escritura de compraventa, la notaría se encarga de solicitar al banco del vendedor que firme. Entonces, firmó el comprador, firmó el vendedor, y la notaría mantiene esa escritura y llama al representante del banco. Vamos a suponer, voy a inventar que el banco del vendedor sea el Banco Santander. Llama al representante del Banco Santander y le dice: tengo listo esto para firma, por favor revise, y cuando estemos listos nosotros le mandamos una persona para tomarle la firma. En ese momento es que se autoriza el alzamiento de la propiedad. Después vamos a tener un video un poco más amplio en relación a lo que implica el alzamiento, pero básicamente el banco solo va a firmar que está de acuerdo con alzar la hipoteca cuando tenga a vista los fondos necesarios para pagar la deuda. Recordemos que el vendedor tiene una deuda. Por lo tanto, el banco solo va a liberar esa hipoteca cuando esté seguro de que la deuda va a estar cubierta. Naturalmente puede existir algún reparo si es que el banco determina que no están los fondos o no se cubre o no se dejó la provisión, etcétera, etcétera, pero también quiero que sepan que pueden ser reparos subsanables. Esto tarda entre 10 a 15 días, es como el tiempo promedio. Una vez que esto está listo, entonces la notaría se encarga de gestionar la firma del otro banco, que en este caso es el banco del comprador. Luego tenemos el cierre de la escritura, como lo dice allí, donde la notaría activa un procedimiento interno donde se hace una revisión con los abogados de la misma notaría para verificar que todo quede en orden. Se cierra esta escritura, se manda a digitalizar y se le manda, en este caso, al banco para que el banco sea el que inscriba la propiedad en el conservador de bienes raíces. El siguiente punto entonces es el 10, la inscripción en el conservador de bienes raíces. Tal como lo dice en la descripción, el banco del comprador es el que hace la inscripción en el conservador de bienes raíces y también hace la solicitud del alzamiento en el conservador propiamente tal. Una vez que ya el banco nos ha entregado el número de carátula, que siempre es muy importante pedirlo, pasamos al siguiente punto, que es el seguimiento de carátula. Con ese numerito, el corredor o la persona que le esté haciendo seguimiento al proceso va a poder consultar en el conservador de bienes raíces a través de un estado de carátula cómo va avanzando. En nuestro caso en particular, nosotros revisamos las carátulas un día sí, un día no, sobre todo los primeros días, para ver si se está trabando en algún punto, y de ser así normalmente echamos una llamadita al conservador para ver qué sucede. A veces simplemente con esa llamada se reactiva el proceso, así que ese también es un tip interesante por si lo quieren aplicar. Y luego iríamos al punto 12, emisión de certificado. Una vez que la carátula ya está despachada, entonces se emiten todos los certificados de nuevo dominio vigente, el certificado de GP, que es el de gravámenes y provisiones, donde ya no debería aparecer la hipoteca del banco original, sino la nueva hipoteca constituida, y estos documentos son los que necesitamos para pasar al siguiente punto, que es la entrega material del inmueble. Naturalmente, una vez que la propiedad ya está inscrita a nombre del comprador, pues corresponde que se le entregue el inmueble. Lo normal es de 3 a 5 días luego de que se da esta inscripción, y se hace suscribiendo un acta de entrega. ¿Qué va en esta acta de entrega? La constancia de que todo lo que se refiere a servicios básicos, gastos comunes, contribuciones, etcétera, se está entregando al día. Naturalmente van a haber gastos desfasados acá, porque recordemos que los servicios como por ejemplo la luz, el agua, incluso los gastos comunes vienen con un mes de atraso. Entonces, por más que yo entregue la propiedad al día hoy, va a tener cuentas pendientes por un mes de desfase normalmente. Entonces acá las partes acuerdan que en un mes más, cuando ya se emitan estos saldos,
la parte que corresponda le tiene que pagar a la otra por estas diferencias. ¿Quieres resguardarlo un poquito más? Si consideras que es necesario, porque a veces la misma buena relación que han tenido las partes en el proceso no hace que amerite tener este resguardo, pero si en efecto quieres resguardarte un poquito más, le puedes pedir a la contraparte un cheque, ya que puede quedar en resguardo del corredor, para garantizar que si no me hacen la transferencia por este valor, pues hago uso naturalmente del cheque. Pasamos entonces al siguiente punto, que en este caso sería el retiro de las instrucciones. Habíamos dicho que en el punto 12 se emitían los certificados. Esos certificados se mandan a la notaría y la notaría nos dice a nosotros: listo, revisé los documentos que me mandaste, están todos bien, pueden venir tal día a tal hora a retirar los instrumentos dejados. Es importante porque siempre me preguntan: Dulce, pero pucha, justo a esa hora y ese día. Normalmente las notarías, y funcionan en general así, asignan un horario específico cualquier día de la semana, y normalmente los horarios son entre 11 de la mañana y 1 de la tarde. Entonces te dicen, a partir, por ejemplo, del día de mañana puedes venir de lunes a viernes entre 11 y 13 horas a retirar tu documento. Puede ser el cheque por la comisión del corredor, puede ser el valevista dejado de pie, puede ser valevista también para el corredor, lo que se haya pactado y dejado en notaría, eso se retira. Y finalmente tenemos acá la liquidación de la deuda. Esto es un punto súper importante, porque hay muchas personas, incluso corredores en el mercado, que pasan este punto por alto. Cuando yo le mando la documentación a la notaría, yo como corredor representando a las partes, naturalmente le mando esta documentación a la notaría, no solo tengo que notificarle a la notaría, tengo que notificarle también al banco del vendedor que el proceso ya finalizó, porque el banco, si no es por mí, no se entera por nadie más. Entonces se le notifica al banco también: banco, ya esto terminó, ¿ya? ¿Por qué? Porque naturalmente hay que hacer la liquidación de la deuda. Quiere decir que se debe liquidar a través de una constancia y se le debe enviar al vendedor, ¿ya? ¿Qué fue lo que se pagó? ¿Cuánto era? ¿Cuánto a la UF de hoy era lo que debías? Esto fue lo que se abonó. Y si hay algún remanente, que normalmente lo hay, tiene que ser depositado a la cuenta corriente del mismo vendedor. Si el vendedor ya no tiene cuenta con el banco, no hay ningún problema, se deja un valevista a nombre del vendedor. La persona va a cualquier banco y lo retira, ¿ya? A ver, me falta algo acá. Tal vez pudiese ser cuando cobra el vendedor. En el caso de que el banco del comprador le tenga que pagar una parte en efectivo, por decirlo así, al vendedor, esto normalmente luego de la inscripción el banco se tarda una semana, máximo 2 semanas en avisar que están listos los fondos. Entonces llama a la contraparte, le avisa que puede pasar a cualquier banco a retirar un valevista a su nombre con los fondos. Y eso básicamente es el proceso. Por favor, dudas, preguntas, comentarios, déjenmelo abajo para yo poder ir revisando, poder solucionando estas dudas que son bastante frecuentes de este proceso. Fíjense que compactamos rápidamente en 15 pasos una operación que normalmente tarda 3 meses. Entonces, naturalmente pueden seguir habiendo dudas. Espero que esto les sirva un poquito para estar algo ordenados de qué es lo que viene, qué es lo que no viene. Pero siempre es importante asesorarse. Dudas, preguntas, comentarios, déjenlo todo en la parte de abajo para nosotros poder revisar, para poder ayudar, enseñar. Esto es lo que nos motiva, que las personas puedan entender un poquito en qué parte del proceso están. Y estaremos haciendo próximos videos con las otras variables de los flujos, ya cómo sería en el caso de una compra-venta al contado, con alzamiento, sin alzamiento, etcétera, etcétera. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, así minimizas la posibilidad de cometer errores en la compra-venta o arriendo de tu propiedad, y nos vemos en cualquier minutito con otro video más.